¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis de la semana. Y la verdad es que fue una semana de locos, una verdadera pulseada en los mercados, como un tira y afloja entre una euforia total y un repentino golpe de realidad. Vamos a desglosar qué pasó con la información de los reportes de Arch Capital. A ver, para empezar, la semana fue como ver dos películas distintas al mismo tiempo. Por un lado teníamos a Wall Street, con una fuerza impresionante, tocando nuevos máximos históricos gracias al envión de las tecnológicas. Y por el otro, las bolsas europeas en plena corrección, mucho más débiles y presionadas por varios factores. Una brecha que se hizo muy evidente. Y si nos preguntamos qué movió a Estados Unidos, la respuesta tiene solo dos letras: IA, inteligencia artificial. La euforia fue tan grande que se convirtió en el único motor que llevó a los índices a romper récords al principio de la semana. Y en la punta de lanza de todo esto, ¿quién más? Nvidia. Sus acciones se dispararon un 4% el lunes. ¿El motivo? Un anuncio que fue música para los oídos del mercado. Una alianza estratégica con OpenAI para construir nuevos centros de datos de IA. Una noticia que simplemente encendió todo. Pero ojo, Apple no se quedó mirando. Ese mismo día subió más de un 3%. En este caso, lo que la impulsó fue un informe muy positivo sobre las ventas del futuro iPhone 17. Esto ayudó a que la acción recuperara mucho terreno. Y claro, Tesla también se sumó a la fiesta, con un alza de casi el 3.6%. ¿Qué pasó acá? Una mejora en la recomendación de Piper Sandler, que no solo la recomendó, sino que le puso un precio objetivo impresionante de $500 por acción. Es que estas tres compañías no son cualquiera. Son parte de ese grupo selecto que ya conocemos como los 7 magníficos. Y esto es clave entenderlo. Lo que hacen estas empresas tiene un impacto gigante, desproporcionado, en índices como el S&P 500 y el Nasdaq. A principios de semana, sin duda, fueron los héroes del mercado. Pero, como suele pasar en las mejores fiestas, en algún momento se prende la luz. Y esta vez el que la prendió fue la Reserva Federal con un baldazo de agua fría, un llamado a la realidad que cambió el humor por completo. El martes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo algo muy raro en él. Opinó directamente sobre el mercado. Dijo que está bastante altamente valorado. Una frase así, de su boca, es como una sirena de alarma para los inversores, y la reacción fue instantánea. El impacto fue inmediato. Los principales índices, sobre todo el Nasdaq, que está lleno de tecnológicas, se cayeron con fuerza ese mismo día. La reacción del mercado fue de verdad automática y bastante dura. Pero lo más increíble fue dónde se concentró el golpe. Escuchen este dato. Solo 3 acciones, Nvidia, Amazon y Microsoft, fueron responsables del 42% de toda la caída del S&P 500. Esto nos muestra qué tan sensibles y qué tan concentrado estaba el riesgo en estas pocas empresas. Y las palabras de Powell no quedaron flotando en el aire. Más tarde en la semana, fueron respaldadas por datos económicos muy concretos. Un PBI más fuerte de lo esperado, menos gente pidiendo subsidio de desempleo e incluso la inflación revisada un poquito para arriba. O sea, una economía demasiado fuerte como para pensar en recortes de tasas de interés. Por si la Fed fuera poco, al cóctel de la semana se sumaron las presiones globales y el ruido geopolítico que añadieron una capa más de complejidad y sobre todo de incertidumbre. Esto lo vimos reflejado clarísimo en las materias primas. El oro, que siempre funciona como un termómetro del miedo, tocó nuevos máximos históricos. El petróleo se fue a su nivel más alto en 2 meses por las tensiones geopolíticas. E incluso el Bitcoin sintió la presión y se puso a prueba en soportes muy importantes. Y a todo esto se sumaba la tensión por un posible cierre del gobierno en Estados Unidos, el famoso shutdown. Los mercados de predicciones llegaron a darle una probabilidad altísima del 76%, lo que mantuvo a todos bastante nerviosos. Bueno, entonces, después de esta montaña rusa, de esta batalla entre la euforia y la realidad, ¿cómo quedaron los números finales? ¿Quién ganó la pulseada? Los mercados de Estados Unidos terminaron la semana en rojo.
El golpe de realidad de la Fed y los buenos datos económicos pesaron más. Al final, cerraron con caídas de alrededor del 1%, después de 3 días seguidos de pérdidas. Pero, en cambio, y acá volvemos a la divergencia del principio, los índices europeos mostraron una resiliencia notable. A pesar de todo el lío global, se las arreglaron para terminar la semana con ganancias moderados. El Eurostoxx 50, por ejemplo, arriba un 0.70%. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio? La semana no terminó con un ganador claro, sino con un equilibrio muy frágil. Queda claro que el rally de la IA es potente, pero muy sensible, que la economía fuerte de EU es un arma de doble filo, y que el riesgo geopolítico volvió para quedarse. El mercado, en definitiva, quedó en una tregua incómoda entre el optimismo y la cautela. Y esto nos deja con la gran pregunta para las próximas semanas. Con la euforia tecnológica tirando para un lado y la realidad económica para el otro, ¿qué es lo que va a ceder primero? Para más análisis, no dejen de visitar arcol.com.ar. Este fue un informe de Argecol Capital.